Hola, mi nombre es Elsie García con Red Eagle Law LC, una firma de inmigración con sede cerca de San Diego, California. El pasado diciembre, tanto el Departamento de Estado como USCIS pausaron el programa de visas de diversidad DB 2026. Adicionalmente, en enero, el Departamento de Estado puso en vigor una nueva pausa, esta en la emisión de visas de inmigrantes para 75 países. Esos países incluyen, por ejemplo, a Colombia, Uruguay, Nicaragua y Guatemala. En Red Eagle Law no creemos que la administración Trump tenga la intención de poner fin a ninguna de estas dos medidas. Por lo tanto, estamos planificando una demanda grupal contra la administración Trump en nombre de los seleccionados DB 2026. En esta demanda grupal impugnaremos la legalidad de la suspensión del programa DB 2026 y de la pausa de los 75 países en nombre de nuestros clientes DB 2026. Solicitaremos al juez que cancele ambas pausas en cuanto a su aplicación a los casos de nuestros demandantes. También le pediremos que ordene al gobierno tomar decisiones sobre las solicitudes de nuestros demandantes antes del 30 de septiembre de 2026. Además, porque creemos que es lo correcto, incluiremos una causa de acción en esta demanda grupal denunciando la omisión del Departamento de Estado al no anunciar el periodo de inscripción para el DB 2027. Prevemos presentar la demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La fecha límite para participar será el 28 de febrero de 2026 y la demanda está prevista para ser presentada el 14 de marzo de 2026. Para participar, debes ser un seleccionado DB 2026. Si estás en esta situación, además te recomendamos explorar nuestro sitio web de Red Eagle Law para que conozcas otras oportunidades de demandas grupales que tenemos actualmente. Una acotación importante que siempre debemos hacer es que las demandas nunca tienen una garantía de victoria. Eso incluye, por supuesto, esta demanda. Por otra parte, muchos seleccionados de B2026 son ciudadanos de los 40 países que fueron designados por el presidente Trump como países sujetos a prohibiciones de viaje o lo que conocemos como travel bans, en junio 2025 y diciembre 2025. Esta demanda grupal no impugnará los travel bans como ilegales. Por lo tanto, si eres ciudadano de un país sujeto a una prohibición de viaje y decides participar en esta demanda grupal, debes saber que incluso con el mejor resultado posible, esta demanda solo eliminará uno de los obstáculos que estás enfrentando en este momento. En relación al costo de participar, en los honorarios para participar como demandante en esta acción serán de $2.500 por cada seleccionado de B2026. Este honorario incluye el costo de participación de todos los beneficiarios derivados, sin importar el tamaño de la familia. De este monto, $500 se deberán pagar antes de iniciar la representación para registrarse como demandante y los $2.000 restantes se adeudarán únicamente después de la entrada a los Estados Unidos o para los seleccionados que se encuentren en los Estados Unidos actualmente después de la aprobación del formulario I-485. La parte diferida del monto podrá pagarse en cuotas mensuales de $250. Y todos los participantes en la demanda estarán obligados a pagar el monto diferido después de entrar en los Estados Unidos con la visa de B2026 o de ajustar su estatus como seleccionados de B2026. Si no te sientes cómodo con esta disposición, lo mejor es no participar en esta demanda grupal. Finalmente, ¿cómo participar? Los seleccionados de B2026 pueden incorporarse como demandantes y realizar su pago inicial a través de nuestro sitio web redeaglelaw.com. Muchas gracias por su atención a este video.